El mayor enemigo de la riqueza no es la falta de oportunidades. Es un ladrón silencioso que vive dentro de nosotros. Un saboteador que opera en la oscuridad de la mente. La duda. Ahora la pregunta es, ¿y si se pudiera apagar esa duda con la misma certeza con que, no sé, se apaga la luz de una habitación? Hoy vamos a explorar las enseñanzas de Florence Scovel Shinn, una maestra metafísica de principios del siglo XX que tenía una visión muy particular sobre esto. Para ella, la duda no era un simple pensamiento negativo. Era una frecuencia energética que bloquea activamente la abundancia. Y vamos a meternos de lleno en una técnica casi secreta que ella revelaba a sus alumnos más avanzados. Un método que une el mundo físico con el poder de la fe para crear literalmente un cortocircuito en esa energía. Exacto. Y para analizarlo bien, me parece que lo mejor es dividirlo en dos partes. Primero, vamos a desmenuzar la teoría detrás de este, digamos, interruptor físico-mental, por qué funciona y cómo se conecta con ideas que incluso hoy la psicología reconoce. Y después, para que no se quede en la teoría, nos vamos a sumergir en la historia real y detallada de una mujer, Eleonora, que estaba al borde del colapso y usó esta técnica para provocar un cambio que, bueno, desafió toda lógica. El objetivo es entender cómo pasar de una simple esperanza pasiva a una expectativa activa, casi magnética. De acuerdo. Empecemos por la base. Shinn dice que la duda es una fuerza tangible, una vibración destructiva. Suena, la verdad, muy esotérico. ¿Cómo podemos bajar eso a tierra? Es una excelente pregunta porque la terminología a veces puede alejar a la gente. A ver, la forma más sencilla de entenderlo es a través del cuerpo. Shinn insistía en que la duda no es una idea abstracta, se siente. Es ese nudo en el estómago, esa opresión en el pecho, la tensión en los hombros cuando pensamos en una deuda o un problema. Esa reacción física es la prueba de que no es solo un pensamiento, es una energía real que está afectando a nuestro organismo. Claro, todos hemos sentido eso. El miedo se siente en el cuerpo, es innegable. Exactamente. Y desde la perspectiva de Shinn, esa energía no solo te afecta por dentro, sino que crea un campo a tu alrededor. Ella lo describía como estática en una línea telefónica. Si estás intentando comunicarte con la fuente de toda provisión, como ella la llamaba, la duda es un ruido tan fuerte que el mensaje de la abundancia simplemente no puede pasar. Es más, la duda envía su propio mensaje, uno de escasez, que el universo responde. Entiendo. Pero entonces, ¿cómo se combate? Porque la respuesta típica es, piensa en positivo. Pero cuando el pánico es real, intentar forzar un pensamiento positivo se siente como mentirse. De hecho, a veces hasta genera más ansiedad, ¿no? Y ahí está la genialidad del método de Shinn. Ella entendía perfectamente que luchar mente contra mente con el miedo es una batalla perdida. Razonar con el pánico es como echarle leña al fuego, porque mantienes tu enfoque en el problema, le das vueltas y lo haces más grande. Su propuesta es radical, no se argumenta contra la vibración negativa. Se la interrumpe. Se la interrumpe. Se le corta la corriente de golpe. Un cortocircuito. Ok, me gusta esa analogía. ¿Y cómo se provoca ese cortocircuito? Con una acción que une cuerpo y mente. Y es fascinante, porque aunque Shinn lo enmarcaba en términos espirituales, esto tiene un eco directo en la psicología moderna. Hoy hablamos de interruptores de patrón, en PNL o de cómo un ancla física puede cambiar un estado mental de inmediato. Ella estaba, décadas adelantada a su tiempo. O sea, no es solo magia, hay un mecanismo psicológico detrás. Precisamente. La técnica tiene dos componentes. Primero, un gesto físico. Un acto deliberado, simple, que detiene en seco la corriente de pensamiento negativo. Es una orden directa al cuerpo y al subconsciente que dice, basta, cambiamos de canal. Y segundo, una palabra de poder. Una vez que el gesto crea un vacío, un microsegundo de silencio mental, se llena ese espacio con una afirmación potente. Una que no pide, sino que declara una verdad superior. Es una acción que busca realinear todo tu ser en una fracción de segundo. Tal cual. La teoría tiene sentido, pero suena casi demasiado simple. ¿Hay algún caso de estudio real de sus archivos que muestre cómo funciona esto bajo una presión extrema? Y ahí es donde entra la historia de Eleonora. ¿Qué sabemos de ella? ¿Cuál era su situación cuando acudió a Shinn? Los registros la describen como el retrato de la desesperación silenciosa.
Mantenía una fachada de elegancia, siempre impecable, pero por dentro estaba atrapada en una prisión de vergüenza y pánico. Las deudas de su pequeña tienda de telas se habían acumulado a un punto insostenible, y el miedo a fallarle a su familia la consumía, sobre todo de noche. Y el detalle más importante es que su fe, que antes era su ancla, se había erosionado casi por completo. Y supongo que hubo un detonante, un punto de quiebre. Sí, llegó en forma de una carta con un sello oficial, un aviso frío y definitivo. Tenía 30 días para saldar la totalidad de la deuda o enfrentarían acciones legales. La cantidad era abrumadora para ella. Era una sentencia. Una sentencia, tal cual. A partir de ese momento, su mente se convirtió en una cámara de eco donde solo rebotaban dos pensamientos: la cifra de la deuda y los días que le quedaban. Puedo imaginar la parálisis que eso genera. No hay espacio para pensar en soluciones creativas cuando el miedo grita tan fuerte. Ninguno. Y ese es el núcleo del problema que Shin diagnosticó. Eleonora intentaba usar afirmaciones de prosperidad, pero sus palabras estaban vacías, sin convicción. Su sentimiento dominante, su vibración, era de carencia absoluta. Shin tenía una frase para esto. Estaba orando por lo que no quería con una fe y una concentración perfecta. Su creencia en el desastre era total. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegó a Shin? La fachada se derrumbó por completo una noche tras recibir una segunda carta aún más amenazante. Ya no había lucha en ella, ni planes, ni siquiera lágrimas, solo un vacío inmenso. Y en ese momento de agotamiento total, se rindió. Pero no a la derrota, sino a un poder superior. Simplemente admitió en el silencio que no sabía qué hacer, que renunciaba a controlar el resultado. Ese acto de rendición parece clave. Es esencial. Shin enseñaba que antes de que la verdadera fe pueda entrar, el ego, con su insistencia en luchar y controlar, debe ser desmantelado. Al vaciarse de su propio miedo, Eleonora, sin saberlo, creó el espacio para que algo nuevo pudiera entrar. Fue entonces cuando recordó una pequeña tarjeta que una amiga le había dado, con el nombre Florence Scovel Shin, y fue a su estudio. Cuando Eleonora finalmente se sentó frente a Florence, lo que experimentó la sorprendió. No encontró lástima en su mirada, sino una percepción penetrante, como si Shin pudiera ver la arquitectura de su miedo. Y su diagnóstico fue directo. Tu problema no es financiero, es un problema de conciencia. Le explicó que la mente subconsciente es un serviente fiel, no juzga, simplemente toma las imágenes que le damos y trabaja para materializarlas. Y durante meses, Eleonora le había estado entregando un único plano, el del miedo. Entonces le dio la herramienta para demoler ese plano y construir uno nuevo. ¿En qué consistía exactamente la técnica? Era increíblemente precisa. Primero, el interruptor físico. Le instruyó que en el instante exacto en que un pensamiento de duda o miedo apareciera, debía golpear suave pero firmemente su muñeca izquierda con los dedos de la mano derecha. Un solo toque. Un solo toque, rápido y deliberado. Espera, un momento. Un simple golpecito en la muñeca. A primera vista suena un poco, no sé, supersticioso. ¿Cuál es el mecanismo real detrás de ese gesto? ¿Por qué funciona? Es una pregunta lógica y crucial. El propósito del gesto es triple. Primero, es un interruptor de patrón neurológico, como decíamos antes. El acto físico inesperado rompe el trance del pensamiento negativo. Te saca del bucle. Te saca del bucle. Segundo, es una declaración de autoridad. Con ese toque, Eleonora le estaba diciendo a todo su ser: yo estoy al mando, no mis pensamientos automáticos. Y tercero, y esto es lo más importante en la filosofía de Shin, crea un vacío, un espacio sagrado de una fracción de segundo para insertar una nueva verdad. De acuerdo. El gesto crea el espacio. ¿Y con qué lo llenaba? Con el segundo paso, la palabra de poder. En ese instante de silencio mental, debía declarar con autoridad y convicción la frase: el espíritu es mi provisión instantánea e inagotable. Analicemos esa frase. Cada palabra parece elegida con mucho cuidado. Totalmente. Espíritu como la fuente universal, infinita. Provisión como la sustancia misma de todo lo que necesitaba, no solo dinero. Instantánea para colapsar el tiempo, para eliminar la ansiedad de la espera. Inagotable para aniquilar de raíz la creencia en la escasez. Y la instrucción era estricta. Estas palabras no debían ser susurradas con esperanza, sino declaradas con la certeza de quien afirma que 2 más 2 son 4. No estaba pidiendo, estaba decretando. Estaba decretando que la realidad se alineara con una ley superior. Armada con esta técnica, me imagino que la batalla interna apenas comenzaba. No tuvo que esperar nada. Camino a casa, la imagen de la carta de embargo la asaltó.
Sintió el pánico subir por su garganta, pero recordó las instrucciones. Golpeó su muñeca y declaró la frase en voz baja. Casi de inmediato, su mente lógica, lo que Shin llamaba el adversario, se burló de ella. ¿De verdad crees que un golpecito y unas palabras van a pagar esa deuda? Eres ridícula. Esa es la voz que todos conocemos, el cínico interior. Exacto. Se encontró en una encrucijada crítica. Ceder a su vieja programación o perseverar. Y los días que siguieron fueron una guerra de trincheras. La voz del miedo era implacable, desenterrando cada error pasado. A veces tenía que aplicar la técnica 20, 30, hasta 50 veces al día. Era agotador. Pero aunque no viera resultados afuera, algo estaba cambiando por dentro. Algo fundamental. Cada repetición, aunque se sintiera forzada, estaba reconfigurando su maquinaria interna. Estaba debilitando viejas conexiones neuronales y fortaleciendo otras nuevas. Pero el verdadero punto de inflexión no llegó en un momento de paz, sino en la peor tormenta de pánico. Una semana antes de la fecha límite, se despertó en mitad de la noche, con la certeza absoluta de que todo estaba perdido. El momento de la verdad. El fracaso se sentía tan real, tan físico, que la dejó sin aliento. Y en esa oscuridad tuvo una revelación. Se dio cuenta de algo profundo. Si podía sentir la carencia con una intensidad tan visceral, entonces también tenía que ser posible sentir la abundancia con la misma convicción, incluso antes de verla. Si la fe en el desastre era tan poderosa, la fe en el milagro también tenía que serlo. Esa es una idea potentísima. Cambiar el enfoque de la fe. Completamente. Esa noche aplicó la técnica de una manera diferente. No fue un acto de defensa contra el miedo, sino un acto de agresión espiritual. Cuando declaró la frase, no fue una súplica, fue un rugido silencioso que brotó desde lo más profundo de su ser. En ese instante, eligió creer en la palabra de poder más que en la evidencia de sus sentidos. ¿Y qué cambió después de esa noche? ¿Empezó a llover dinero del cielo? No, el cambio fue más sutil al principio, pero más profundo. La dinámica interna se invirtió. Siguió aplicando la técnica, pero ahora cada gesto estaba impregnado de convicción. El toque en la muñeca dejó de ser un simple interruptor para convertirse en un ancla de calma. Su cuerpo, su fisiología, estaba aprendiendo la nueva respuesta. Estaba encarnando una nueva creencia. ¿Y la manifestación? ¿La solución? ¿Cómo llegó? La primera manifestación no fue un cheque, fue una idea. 2 días después de esa noche, sintió un impulso repentino, claro e insistente. Debía sacar un lote de telas finísimas que consideraba un error comercial y ponerlas en el escaparate principal. Su mente lógica debió de gritar que era una locura. En un momento de crisis, mostrar lo más caro e invendible. Por supuesto. El adversario le dijo que era una estupidez. Pero esta vez la sensación era diferente. No era un pensamiento ansioso. Era una corriente tranquila de certeza. Aplicó su interruptor para acallar la duda y por primera vez en mucho tiempo, actuó movida por la inspiración en lugar de la desesperación. Preparó el escaparate como un acto de obediencia a esa guía interna. Y me imagino que ahí es donde la historia da un giro. Un giro de película. Al día siguiente, un automóvil elegante se detuvo justo frente a su tienda. De él descendió una mujer que se presentó como la asistente de un famoso diseñador de teatro. Estaban en una búsqueda urgente de materiales únicos para una nueva producción. Y por casualidad, pasaron por allí y vieron el escaparate. Increíble. La mujer entró, tocó las telas y sus ojos se iluminaron. No regateó, no cuestionó los precios. Simplemente preguntó si tenía más. Eleonora la guió al almacén. La asistente inspeccionó cada pieza, sonrió y pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Lo queremos todo, absolutamente todo. Prepararemos un cheque bancario de inmediato. ¡Wow! ¿Y la cantidad del cheque? No solo cubría la totalidad del lote, sino que superaba con creces la deuda que la había estado atormentando. Con el cheque en la mano, fue directamente a la oficina de sus acreedores. Pero no entró con la cabeza gacha, sino con la dignidad de alguien que completa una transacción energética. Ya no se sentía víctima, sino administradora del flujo de la abundancia. El pago de la deuda no fue el final, sino solo el comienzo. Exacto. Fue la prueba de que la ley funcionaba. El diseñador se convirtió en un cliente habitual, transformando su modesta tienda en un negocio próspero. Pero lo más importante
fue que su relación con el dinero cambió para siempre. Dejó de verlo como un objeto de lucha y lo entendió como energía, un sirviente que fluye hacia una conciencia de fe. Es una historia realmente poderosa. Nos muestra que la técnica no es solo un truco mental, sino una herramienta para una reconfiguración interna profunda. El poder que usó Eleonora, según esta enseñanza, reside latente en todos nosotros. Nuestra duda es la misma frecuencia energética que la de ella, y por lo tanto también puede ser interrumpida. Esa es la lección central. El universo, o la mente subconsciente si se prefiere, no responde a deseos vagos, responde a la convicción. La técnica de Shin no crea la fe de la nada. Lo que hace es eludir al cínico interno, a ese adversario lógico, para crear un pequeño espacio donde la fe puede echar raíces y florecer. Y nos deja con un pensamiento final bastante provocador, ¿no? Absolutamente. La primera manifestación de Eleonora no fue el cheque, ni el coche elegante. Fue una idea, una intuición aparentemente ilógica de sacar esas telas. Y esto nos lleva a una pregunta importante para reflexionar. ¿Cuántas soluciones a nuestros problemas ya hemos recibido en forma de ideas o intuiciones, pero las hemos descartado porque nuestra mente lógica, el adversario, las juzgó como imposibles o ridículas antes de darles una oportunidad?